tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y como todos los días, oigan, tenemos una historia muy interesante que platicarles y más al inicio de año, oigan, se antoja muchísimo, muchísimo escuchar una historia que de verdad es muy interesante. Y les voy a decir por qué. Porque miren, para que haya famosos en el mundo, sí, famosos artistas, cantantes, actores, de todo un poco, sí, mucho se requiere de su talento, mucho se requiere de una personalidad brillante, pero también algo que de pronto dejamos a un lado y que también son importantes, son aquellas personas que las manejan. Miren, tan es el caso que hay artistas que sus propios managers se han encargado de deshacerles la carrera por completo. Y también hay artistas que aún sin mucho talento, sus managers han logrado colocarlos como los número uno. Caso muy particular, el de Paulina Rubio. Miren, no es atacar a Paulina, pero de hecho, pues la gran mayoría de la gente sabemos que no es una mujer que tiene o que tenga una calidad vocal impresionante, muy amplia. No, no, no. Paulina tiene limitados recursos vocales y sin embargo ha logrado consolidarse como una de las estrellas internacionales más importantes. Claro, hoy no vive por su mejor momento, ¿no? No está pasando por su mejor momento como cantante, pero durante mucho tiempo, Paulina, bueno, con aquel disco que salió en el año 2000, el de Paulina, justamente así se llamaba, el que trae la de Tal vez. ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Oigan, esa canción que por cierto la compuso Manzanero, don Armando Manzanero. En fin, trae muchísimas canciones, la de Yo sigo aquí esperándote. Bueno, tiene muchas canciones muy interesantes este disco y logró vender más de 1 millón de discos. Oigan, que ya en la era digital, en la era moderna, eso es un verdadero logro, realmente lo es. Ahora, ¿cómo logró Paulina alcanzar esos niveles? Claro, con un buen equipo, rodeada de gente bastante profesional que lograran consolidar su carrera aún con los recursos limitados. Caso contrario, hay muchísimos otros que uno dice, híjole, ¿cómo caramba este artista que tiene tantos recursos, que es tan bueno, que es tan buena, no logra despegar y no logra hacer una carrera? Bueno, hoy les voy a platicar la importancia que tiene un manager dentro de la carrera de un famoso, de un actor, de una actriz, de un cantante. Y créanme, la vida de un manager no siempre es la mejor. Claro, de un tiempo para acá han habido muchos de estos manejadores de carreras que también han hecho de las suyas y que muchos de ellos también han salido tracaleros y que muchos también han metido en graves problemas a sus representados. Pero hoy les quiero platicar la historia de una mujer, fíjense, desde los años 50. Esta mujer ya trabajaba y trabajó con los grandes del mundo del espectáculo y me refiero a doña Fanny Schatz, que en paz descanse. Antes de iniciar con la historia de doña Fanny, me gustaría agradecerles muchísimo que nos sigan acompañando a través de esas transmisiones en este canal de YouTube que se llama El Philip, asimismo en nuestro podcast también que se llama El Philip, por supuesto a suscribirse a todos nuestros canales como son El Alarido, como lo son también el canal de Cocina con Sabor a México, que por cierto, el día de mañana viernes, estaremos a 5 si Dios quiere, mañana viernes 5 de enero de este 2024, oigan, les vamos a presentar un platillo que creo que es el platillo reina y el platillo estrella de Oaxaca. ¿Por qué? No. Miren, todo el proceso desde agarrar el guajolote, desde, bueno, todo completito, ay Dios mío, hasta convertirlo en un rico y delicioso molito de guajolote. No tienen idea y no se lo pueden perder porque de verdad va a estar buenísimo y ojalá nos puedan acompañar mañana 6 de la tarde, mañana viernes 5 de enero del 2024 a las 6 de la tarde, nuestro especial del mole oaxaqueño, mole negro oaxaqueño preparado desde cero hasta llegar a la preparación, incluyendo el guajolote que estaba caminando, pobrecito, y a los 5 minutos ya estaba hirviendo en la olla. ¡Ay, Dios mío! Esas cosas pasan y no es divertido, pero pues oigan, todos cuando vamos a comprar un pavo y todo, pues no nos enteramos, pero pasan por el mismo proceso y a veces uno todavía es más cariñoso porque le pide permiso a Dios, a la naturaleza y no es así tan agresivo, pero en otros lugares no les va tan bien a los pobrecitos animales. En fin, dichos estos anuncios y estos mensajes comerciales, oigan, muchísimas gracias. Ay, por cierto, hago el último. Fíjense que les quiero comentar que, bueno, que se ubican a Carlos Jiménez. Carlos Jiménez es este periodista, reportero de Nota Roja, C4. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, por este hombre nos hemos enterado de una cantidad de cosas tremendas, muchas de ellas que tienen que ver con el espectáculo?
desde, bueno, cuando pasó lo de Julián Figueroa, cuando han ocurrido tantas cosas, lo de Octavio Caña. Este muchacho tiene de verdad unos contactos bárbaros y tremendos, que también ha estado metido en la polémica con aquel pleito con su esposa. Bueno, pues Carlos Jiménez me voy enterando que ya tiene su podcast, fíjense nada más. Y a mí me da mucho gusto cuando la gente va teniendo la oportunidad de ir acomodándose en diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque no es fácil, no es sencillo. Y para poder irse abriendo camino e irse abriendo paso, créanme que es mucho batallar, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y ojalá, mi querido Carlos Jiménez, este nuevo podcast policíaco que tienes y que incluso yo te ando buscando, mi querido Carlos, yo te ando buscando porque ojalá en algún momento te puedas conectar aquí en nuestro canal del Philip para poder platicar con nosotros acerca de este proyecto que tienes y que ya está prácticamente en estreno. Ya les voy a dar toda la información porque me dio muchísimo gusto saber que Carlitos ya anda por ahí también en el asunto de los podcasts. Pero bueno, ahora sí, vámonos con esta información que tenemos de doña Fanny Schatz, porque de verdad que pocos son los representantes que en la vida logran y han logrado hacer una carrera importante. Han logrado hacer una carrera importante gracias al apoyo de sus managers. Y ese fue el caso de doña Fanny Schatz. Fíjense que con ella no solamente mujeres muy famosas, también hombres muy famosos y ya reconocidos, también quisieron formar y quisieron ser parte de la lista de gente que Fanny representara. ¿Y saben por qué? Bueno, porque de verdad los contactos que tenía, así como estamos hablando de los contactos de Carlos Jiménez de C4, así también les puedo hablar de los contactos que tenía en el mundo del espectáculo una mujer llamada Fanny Schatz. Fíjense que ella nace en el estado de Oaxaca, paisana oaxaqueña, a Fanny Schatz. Fíjense que muchos de los actores y actrices de los años 50, que todavía hablamos de la época de oro del cine mexicano, quisieron formar parte de sus representados. Y una que sí lo logró y sí lo consiguió, y que de hecho se le menciona como uno de sus grandes logros, no de Fanny, sino del artista, fue nada más ni nada menos que la doña María Félix. Fíjense nada más, María Félix fue de las primeras artistas en ser representadas por Fanny Schatz. Imagínense ustedes que llega una representante a hablar con algún empresario y le dice, oiga, este es mi catálogo de artistas, y en ese catálogo de artistas se encuentra una María Félix. O sea, lo que quieran es realmente poco. Incluso, fíjense que Fanny Schatz y la doña María Félix fueron grandes amigas hasta el final de sus días, grandes amigas. ¿Por qué? Porque además Fanny de asegurarse que sus artistas tuvieran trabajo, que tuvieran un trabajo bien pagado, que se les reconociera y se les posicionara de una manera muy interesante. Oigan, también se preocupaba por ellas. Estuvo Fanny Schatz en los momentos más complicados en el ámbito personal de María Félix. Y es que fíjense que mientras el mundo se deslumbraba con la presencia de María Félix, Fanny Schatz la veía como, sí, como su producto, la veía como su artista, pero la veía como una amiga. Y por eso es que Fanny logró estar en los momentos más íntimos de María Félix. Bueno, en el caso de María Félix, solamente se sabe que tenía una gran amiga. Bueno, en realidad eran dos. Una de ellas, doña Estela Moctezuma, que por cierto, Estela Moctezuma, mamá de Pablo Moctezuma, quien fuera pareja de Alejandra Guzmán en algún momento y embarazada a Alejandra. De ahí nace Frida Sofía. Por eso es que la doña acepta ser madrina de bautismo de Frida Sofía, no tanto por la cercanía con doña Silvia Pinal, no, sino por la cercanía que tenía con doña Estela Moctezuma, abuela de Frida Sofía. Entonces, esa era su gran amiga, ¿no? Ella era su gran amiga. Pero además de eso, también podemos hablar, miren nomás qué fotos, pero también podemos hablar de su otra gran amiga que fue indiscutiblemente Fanny Schatz. Ahora, ¿qué podemos hablar o qué podemos conocer de la vida de Fanny Schatz? Fíjense que ella, a diferencia de muchos otros managers, incluso actuales managers, que tratan de figurar en ocasiones más que un artista, que tratan de ser más famosos que un artista, el caso de Fanny supo perfectamente cuál era su sitio, cuál era su lugar, y que ella tenía que hacer brillar a sus artistas, no ella. Ella como tal, su labor era hacer que el artista brillara, no ella. Hoy, bueno, los managers se sienten más estrellas que las estrellas, pero bueno,
Por eso es que su vida, la vida de Fanny Schatz, no fue tan conocida. Lo que sí se sabe, o lo que sí se llegó a saber, es que Fanny se llegó a casar en algún momento con un hombre del cual ni siquiera conocemos su nombre, pero al poco tiempo enviudó. Su segundo matrimonio ya fue con otro personaje, pero fíjense que ya con él sí digamos que ya fue un poquito más conocido. ¿Por qué? Porque fue con un hombre llamado César del Campo. Y con César del Campo no logra tener un matrimonio estable, de hecho tampoco llegaron a tener hijos y al paso del tiempo se divorcian. Por lo que, pues, Fanny logra tener una cercanía o una amistad, pues, con la gente que tenía cerca, con la gente que la rodeaba. Y una de las personas que siempre rodeó a Fanny Schatz fue su asistente, su colaboradora, su amiga, una mujer llamada Rosalía Velázquez. Fíjense que Rosalía era, pues, hacía como la labor de secretaria, asistente, amiga, era todóloga, ¿no? Prácticamente Rosalía. Y Rosalía y Fanny trabajaron juntas cerca de 45 años. Oigan, estamos hablando de muchísimo tiempo. Y entre las dos, entre Rosalía y Fanny, obviamente Fanny, como el cerebro de todas las operaciones, ella logra, Fanny Schatz, hacer e impulsar una cantidad de carreras. Miren, ya hablamos de la carrera de María Félix, que no es cualquier cosa. Podemos mencionar dentro de estas carreras una Celia Cruz, por ejemplo, que Celia Cruz, bueno, imagínense nada más la importancia a nivel internacional que tiene esta mujer. Y no importa que ya no estén físicamente con nosotros, la importancia de María Félix y la importancia de Celia Cruz en el mundo sigue siendo, está intacta, como si ellas estuvieran todavía con nosotros. Un Vicente Fernández, que también ya no está con nosotros, pero que la importancia de don Vicente en la música se quedará por siempre. Carlos y Aida Cuevas, fíjense que también fueron representados por ella. La diferencia es que en el momento que Fanny deja de manejarles la carrera, algo ocurrió con la carrera de ellos dos, de los hermanos Cuevas, y miren, al día de hoy se habla de todo acerca de los hermanos Cuevas, de todo, pleitos, demandas, insultos, pero ya no de sus carreras, ya no de los boleros maravillosos que interpreta Carlos, ya no de la música ranchera que interpreta Aida, que los dos tienen voces privilegiadas, pero ahí está lo malo de no tener un buen representante, que se termina de hablar, se deja de hablar de sus carreras para comenzar a darle importancia a otro tipo de cosas que a veces el público dice, bueno, está bueno el chisme, pero de eso a que sea lo importante de ellos, realmente no lo es. Imagínense don Enrique Guzmán, que al día de hoy lo mismo. ¿De qué hablamos de Enrique Guzmán? Hablamos que si un abuso, que si otro abuso, que si ya le metió mano a Verónica Castro, que si ya le metió manos a su hija, que si metió manos con la nieta. Hablamos de todas esas cosas de don Enrique Guzmán y díganme quién se acuerda de Payasito, quién se acuerda de esas canciones tan bonitas que cantó, porque también hay que decirlo, ¿no? Así como decimos que el señor al día de hoy pues está perdido en el limbo entre tanto escándalo, también en algún momento logró tener una carrera muy importante y seguramente fue en la época de Fanny Schatz. Pero fíjense nada más, bueno, ¿qué podemos decir de doña Guadalupe D'Alessio? Guadalupe D'Alessio, una mujer intratable a más no poder, intratable. Bueno, hoy es cristiana, doña Lupita D'Alessio, y es insufrible e intratable. Imagínense ustedes en la época en la que estaba en la fiesta total, y sin embargo, Fanny Schatz logra sacar lo más bonito que es el talento de la gente y logró hacerlo en el caso de Lupita D'Alessio, que la gente la conoció por su carrera, La Leona Dormida, que si Mudanzas, que si Corazón Gitano, todas esas canciones. Oigan, Lupita D'Alessio fue conocida y en ese entonces pesaba más la carrera de Lupita que todos los escándalos. Hoy la cosa se ha cambiado de una manera terrible. Verónica Castro, bueno, imagínense donde hay talento, donde hay belleza y además hay un buen manager, ahí está la historia de Verónica Castro, Angélica María, imagínense tener en sus manos esta agenda tan impresionante, un Alberto Vázquez, ay Dios mío, don Alberto, olvida que algún día nos quisimos, no, qué bonito, bueno, y esos son dentro de los pocos artistas que logró manejar una manager o una representante tan importantes como lo fue Fanny Schatz.
Ahora, estamos hablando aquí del talento, pues, que prácticamente hizo carrera en México, pero de los logros que tuvo Fanny Schatz fue traer, por ejemplo, a una Olga Guillot, que la trajo cuando nuevamente no había redes sociales, no se conocían de carreras de otros artistas fuera de México y lo que se conocía era realmente limitado. Pero Fanny tenía ese colmillo, tenía esa visión para poder hacer estas carreras enormes, enormes, ¿no? Fíjense que Fanny llegó a convertirse en una mujer tan poderosa que garantizaba el éxito de cualquier persona que le llevara su carrera. Fíjense que mucha gente, incluso gente que la conoció, gente que estuvo muy cercana a ella, decían que Fanny tenía un trato muy duro, que era una mujer muy hosca, que incluso llegaba a tener de pronto ciertas actitudes groseras. Eso llegó a comentar gente que la conocía, pero por otro lado hay quienes aseguran todo lo contrario y quienes dicen no es cierto, la Fanny Schatz era un pan de Dios, era una muy, muy, muy buena persona. Pero fíjense que cuando van pasando los años y de pronto Fanny, que era la mujer que representaba a todo el ambiente artístico, cuando la alcanza la edad, cuando comienza Fanny ya a, pues digamos, a tener un poquito menos de movilidad en todos los sentidos, fíjense que comenzó a manejarse bajo un perfil mucho más discreto. Ella se siguió trabajando hasta el último día de sus vidas, pero, por ejemplo, Fanny fue una mujer que toda su vida fumó. Toda la vida, toda la vida. Entonces, una persona sumamente trabajadora, nerviosa, ansiosa, necesitaba estar, y no la justifico, pero fumaba todo el tiempo. Y fíjense que tanto haber fumado, pues le cobraron factura, ¿no? Le cobraron factura y llegó un momento en el que ella, que era una mujer que tenía que negociar con las disqueras, con los empresarios, con las radios, con todo el mundo, de pronto ya no podía casi ni hablar Fanny Schatz. ¿Y todo por qué? Porque el cochino cigarro, esto, cualquier vicio es de verdad muy, muy, muy malo. Pero en este caso, el cigarro le cobra factura y Fanny casi no podía hablar. Hasta que llegó ay Dios mío, perdónenme, hasta que llegó un momento en el que Fanny, de tanto estar ya batallando tan mal, fíjense que un 19 de marzo del 2001, Fanny estaba en su casa, ¿no? En el 2001. Ella estaba en su casita y entonces en la parte de arriba estaba su recámara. Y ella pues, dijo, me voy a dormir, me voy a descansar. Algo que hacía regularmente. O sea, no es que a la gente que estaba ahí cercana a ella pues se les hiciera raro, ¿no? De hecho, pues ya se va a dormir la señora, no pasa nada, eran parte de su rutina. Al otro día, que fue el martes 20, fíjense que Rosa y pues, así, y otras personas, pues se les hizo raro porque ya pasaban de las 8 de la mañana. Entonces, al pasar de las 8 de la mañana, decían que es raro que la señora no haya bajado, no haya pedido el desayuno, no se haya puesto a hacer ejercicio, porque además la señora lo hacía. Es algo extraño, ¿no? Porque Fanny era una mujer, miren, como ya les decía yo, sumamente activa, ella era muy, muy, muy acelerada. Entonces, a toda la gente se le hizo muy extraño. Rosa, la asistente, dijo, pues voy a ver a la señora, a lo mejor se siente mal, a lo mejor amaneció con flojera, algo, ¿no? Y entonces, fíjense que cuando entra al cuarto, la encuentra sin vida. Encuentra sin vida a Fanny Schatz. Después de mucho tiempo, se supo que en realidad fue como a las 2 de la mañana que a Fanny Schatz le había dado un paro cardíaco. Ella tenía 71 años de edad. Al día de hoy, fíjense que mucha gente, sobre todo algunos medios de comunicación, siguen manejando la fecha de fallecimiento de Fanny como el 22 de marzo. ¿Pero por qué? Porque fue hasta ese día que Rosa dio a conocerlo, o sea, se hizo público a los medios de comunicación. Entonces, para muchos medios dijeron, hoy, 22 de marzo del año 2001, acaba de fallecer Fanny. No, en realidad había sido desde el día 20. Bueno, pues resulta que, fíjense que algo que llamó muchísimo, muchísimo la atención es que todo el mundo, el día del velorio de Fanny Schatz, se esperaba que llegaran grandes personalidades. Bueno, si no es que todo el mundo del espectáculo, entre empresarios, artistas, ejecutivos de disqueras, de televisoras, de periódicos, de revistas, se esperaba que llegara un mar de gente porque Fanny con todos ellos en algún momento habló y con todos ellos en algún momento negoció. Pero ¿qué creen? Para sorpresa de todo mundo, Fanny dejó una indicación a Rosa, a su asistente. ¿Y cuál fue la indicación que le dejó? Es que Fanny le dijo,
que no quería que nadie fuera a su funeral. Solo gente muy cercana, muy cercana. Fíjense que se lo dijo tal cual. Si muero mientras duermo, no quiero que nadie venga a mi velorio. Fueron las palabras de Fanny. Y que solamente se le avisara a sus seres más cercanos. No quería a nadie ahí, Fanny Schatz. Y todavía decía, ¿para qué los quiero? ¿Para que solo vengan a criticar? ¿Para que vengan a platicar? ¿Para que vengan a estar contando chistes? No, gracias, para eso que se queden en su casa. Imagínense nada más, digo, la visión que tenía esta mujer. Además, algo que a Fanny Schatz no le gustaba era ver a las personas llorar. Era algo que a ella pues, simplemente no le llamaba la atención, no le gustaba. Y entonces, fíjense que el día de su velorio solo asistieron Rosa y dos vecinos que eran muy cercanos a Fanny Schatz, fueron los que estuvieron presentes en su velorio allá en una agencia de Sullivan en la Ciudad de México. Bueno, posterior a su velorio, fíjense que los restos de Fanny Schatz fueron cremados. Y ahora sí, una vez estando cremados los restos de Fanny Schatz, esta mujer que fue representante de muchas grandes artistas, en ese momento es cuando Fanny Schatz comienza a hacer llamadas. Le comienza a hablar a gente como doña Jacqueline Andere, como Tina Galindo, su gran amiga, como muchos de sus grandes amigos que para ese momento se estaban enterando del fallecimiento de Fanny Schatz. Fíjense que ella muere el 20. Fue hasta el día 21 cuando se ofrece una misa en la iglesia de San José de las Palmas, en donde a este lugar, sí, ya llegué, perdónenme, esta iglesia, si no estoy mal, se encuentra en Álvaro Obregón, si no estoy mal, pues resulta que es un sector, una alcaldía, una delegación, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta misa que se le hace a Fanny Schatz, ahí sí ya fue donde llegaron grandes personajes. Ese fue ya como, digamos, el velorio público, como el lugar en donde ya llegaron la gran mayoría de la gente que además la querían y que eran muy cercanos. Entre ellos, en esta misa, se le llegó a ver a una Daniela Romo, por ejemplo. Claro, iba con Tina Galindo, que además Daniela Romo y Tina Galindo, pues eran grandes amigas de Fanny Schatz. En esa misa también se le llegó a ver a don Ernesto Alonso, el señor telenovela, a Verónica Castro, a Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Olga Guillot. Híjole, bueno, es que de verdad era un mar de gente y de famosos muy importantes. Posteriormente de esa misa, fíjense que los restos de doña Fanny Schatz fueron colocados en un nicho del Panteón Español. Ahí es donde hasta el día de hoy se encuentran. Obviamente, con la muerte de Fanny Schatz, se fue una mujer que supo hacer negocio con las artistas, pero un tipo de negocios en donde las artistas actuaban, cantaban, bailaban, porque también conocemos de otros que, pues, no precisamente ponen a trabajar en eso a sus artistas. No, Fanny sí lo hacía. Además, le tocó vivir la época en donde la tecnología pues no ayudaba como hoy, ¿no? Hoy, por ejemplo, la mayoría de las carreras de los artistas prácticamente se venden solas. Y se venden solas las carreras porque ya son vistas las carreras en Japón, en Alemania, en Tailandia, en todos los países. Antes no. Antes se tenía que hacer el macheteo, mandar catálogos, mandar books, mandar demos, mandar reels, mandar todo para que se fueran conociendo a los artistas y de esta manera cada personaje fuera teniendo proyectos. A Fanny no le tocó esa etapa de tantas ventajas y sin embargo logró que todo su talento, todo el talento que ella manejó, tuviera una carrera muy importante y obviamente ella ganaba, claro, un porcentaje de esos contratos. Pero, por supuesto que los artistas era cuando lograban comprarse aquellas mansiones enormes en San Ángel. Era la época de la bonanza para todos estos artistas que además de todo les iba exageradamente bien en la cuestión económica. Y además, cuando Fanny veía que alguno de sus artistas no estaba pasando por un buen momento, ella trataba siempre como de solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque Fanny sabía que si el artista emocionalmente estaba bien, iba a ser rentable, iba a poder vender
todo lo que quisiera. Por eso es que se preocupaba por ellos. Nunca era de, ya, levántate porque tienes que ir a trabajar. No, se preocupaba muchísimo, muchísimo. Fíjense que los empresarios de espectáculos, buscaban la manera de contratar a un artista a través de fan chats. ¿Por qué? Porque los artistas trabajan para varias agencias, con varias personas, y en ocasiones, pues a veces no vende uno, pero vende el otro. Pero en el caso de Fanny, un empresario o los empresarios siempre trataban que Fanny fuera el intermediario, porque sabían que por la amistad y la cercanía que existía entre Fanny Schatz y el artista, todo iba a fluir de una manera muy bonita, muy, 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 muy bonita. Miren, para acabar pronto, Fanny Schatz fue el lado B de Raúl Velasco. Raúl Velasco se dedicaba a destruir carreras. Raúl Velasco se dedicaba a llamarle gordas a las chicas, aunque eran unas bellezas. Oigan, ¿cómo se atrevió a decirle gorda a Isabelita de Pandora? No, 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 eso de verdad, yo no se lo perdono a Raúl Velasco. Hoy está llenita, Isabel, y se ve chula, Isabel, no se ve para nada mal. Es una mujer y es una mujer que canta hermoso, hermoso, hermoso. Y ni aún así, en este momento, estaría bien que alguien le dijera las cosas así, de esa manera tan grosera a Isabelita, que además me cae súper, súper, súper bien. Y este señor, en el mejor momento de las Pandoritas, cuando Isabelita estaba todavía de muy buen ver, oigan, se atrevió a decirle que estaba gorda, se atrevió a decirle a Talía que era una corrientita, se atrevió a decirle al Zorro que era lo peor que había visto, se atrevió a decirle a Jorge Muñiz que bueno, nada más porque su papá era famoso, si no ya lo hubiera corrido. Bueno, este señor, ¿quién se creía? Ah, Fanny Schatz era todo lo contrario. Fanny Schatz se dedicaba a crear carreras. Fanny Schatz se dedicaba a apoyar a los artistas en todos los sentidos. Fíjense que aparte, algo muy, muy, muy interesante es que Fanny iba muy adelantada a su época. Les voy a decir por qué. Porque resulta que ella de toda la vida hizo home office y no fue de la pandemia para acá. No, 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 ya para la pandemia pues ya no vivía doña Fanny Schatz, pero resulta que, fíjense que ella siempre trabajó desde la comodidad de su casa. Llamadas, computadorcita o libretita, y desde ahí todo lo que necesitaba, todo, era a través de su casa. Desde ahí, ella pues prácticamente tenía su centro de operaciones. Una mujer que sí, era dura, Fanny, una mujer de carácter muy fuerte, pero imagínense ustedes, para tener que tratar con personalidades como la de María Félix, como Verónica Castro, como estos grandes actores y artistas, sí se necesita tener un carácter fuerte, o si no se lo hubieran volteado y lo hubieran hecho, pero miren, a su modo y a su manera, ¿no? Por eso es que sí, definitivamente tenía un carácter bastante, bastante fuerte. Fíjense ustedes que dentro de las cosas padres, bonitas o muy humanas que llegó a ser la señora Fanny Schatz, fue, por ejemplo, cuando ustedes recordarán que en el momento que fallece el único hijo de María Félix, Enrique Álvarez, la doña se encontraba en París, ¿se acuerdan ustedes? Se le da la noticia y fíjense que cuando ella, la doña, regresa de París, llega al aeropuerto de la Ciudad de México para poder sepultar el cuerpo de su hijo, bueno, en el aeropuerto de la Ciudad de México estaban esperándola el expresidente Miguel Alemán, estaba don Ernesto Alonso y obviamente estaba Fanny Schatz. Y dicen por ahí que ese tipo de cosas nunca se olvidan, nunca, nunca, nunca. Podrán pasar miles de experiencias y de anécdotas, pero esas cosas se quedan en la mente porque son de las cosas que uno más agradece en los momentos más difíciles de la vida. Por eso es que les digo que Fanny era más que manager, era más que una representante, era una mujer y una gran, gran, gran amiga incondicional. Además, muchas veces la doña tenía mucho dinero que decía yo en qué invierto. Pues fíjense que Fanny le aconsejaba, Fanny le decía, a ver, espérenme, doña, ahorita yo le investigo en qué puede invertir su dinerito. Y gracias a eso la doña pudo hacer mucho dinero, que ya después lo heredó y después el heredero lo despilfarró, bueno, pues ya. Ahora sí que ya fue otro boleto, nadie sabe para quién trabaja. Pero en el caso de Fanny, siempre se preocupó porque todos sus artistas estuvieran bien exagerados. Un colmillazo de Fanny Schatz, tremendo, 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 ¿no? Otro de esos grandes aciertos que tuvo es, por ejemplo, cuando lleva a María Félix a la movida con Verónica Castro, ¿no? Bueno, ese episodio de 5 horas, 6 horas que se aventaron ahí, pues imagínense, no fue cualquier cosa, ¿no? Juntar
a dos grandes, que además, recordemos que la doña fue madrina de Verónica Castro cuando fue, no creo si fue el rostro del Heraldo, algo así que la padrinó, ¿no? La doña, y que le dijo, pues a ver si haces algo bueno con tu belleza, ¿no? Que le dijo la doña. Pero fíjese que todavía Fanny pidió que le llevaran su casa completa, bueno, por lo menos su recámara, al estudio para que pudieran hacer este programa de La Movida, porque de otra manera, si no hubiera intermediado Fanny Schatz, igual y ese programa que hoy por hoy es una joya, a lo mejor ni siquiera se hubiera podido llevar a cabo. Pero bueno, de verdad que la carrera de esta mujer llamada Fanny Schatz ha sido de las más importantes, fuera de las, ¿qué podemos decirle? Fuera de los artistas, una mujer que se hizo ganar el corazón no solamente del público, sino también de sus artistas, porque se le llegó a conocer como la mujer que se preocupaba por su talento, ¿no? Y fíjense que el hecho está que, por ejemplo, cuando manejó la carrera de Lupita D'Alessio, a pesar de ese carácter tan explosivo que siempre ha tenido, logró mantener una carrera y logró sacar éxitos y logró vender discos. Posteriormente, cuando le quitan la carrera de Lupita D'Alessio a Fanny Schatz y se la dan a Sabú, quien fue pareja de Lupita D'Alessio, pues recordemos, bueno, imagínense hasta dónde llegaron las cosas. ¿Se acuerdan que todavía metieron a la cárcel a Lupita D'Alessio, que fue por ahí del 93? Por no pagar impuestos, ¿se acuerdan? Estuvo 15 días en la cárcel y déjenme decirles algo. Quien fue a pagar la fianza para que la Leona Dormida saliera de la cárcel después de 15 días de estar ahí encerrada fue Fanny Schatz. Entonces, aunque ya no le manejaba la carrera, Fanny estuvo muy al pendiente. Que de eso dicen que fue campaña del gobierno y otras personas dicen que no, que fue el mismo Sabú el que le puso el 4 para que encerraran a la Leona Dormida como venganza. Vayan ustedes a saber lo que ocurrió, si pasó o no pasó, pero por lo menos doña Fanny Schatz estuvo al pendiente. De don José José, oigan, doña Fanny Schatz, recordemos que, miren, fue algo de verdad muy triste, porque había un grupo de amigos que era Fanny Schatz, que era Tina Galindo y que era Ricardo Rocha. Bueno, este grupo de amigos eran muy cercanos a don José José, a don Príncipe, muy cercanos. Y de hecho, ellos veían cómo cada vez se iba metiendo más y más al alcoholismo don José e iba dejando de lado su carrera. Recordemos que cuando por ahí del año 93, si no estoy mal, don José José comienza a tener esta rehabilitación para dejar el alcohol, para tratar de portarse bien. Recordemos que Ricardo Rocha lo invita a uno de sus programas. En ese programa estaba justamente Tina Galindo, estaba Darío de León y Fanny Schatz. Bueno, pues resulta que les toca vivir la parte más difícil y más dura del alcoholismo de José José. ¿Se acuerdan ustedes que después de este programa tan conmemorativo, el príncipe de la canción José José se perdió, se desapareció? Nadie sabía dónde estaba el príncipe, nadie sabía dónde estaba José José. ¿Qué había ocurrido? Bueno, pues resulta que José José se había ido a vivir como indigente. Y miren, hay circunstancias que llevan a una persona a vivir en la indigencia, pero no para un hombre que tiene todo el talento, que tiene todo el amor de la gente, que tiene todo el dinero, que tiene una familia. No era el caso de José José como para ir a terminar de indigente. Y resulta que cuando lo encontraron, sus amigos lo encontraron viviendo en un taxi a José José. Después de esto lo rescatan y fíjense que se lo llevan a Minnesota, en Estados Unidos, a un programa de rehabilitación. Ahí estuvo 50 días encerrado, casi 3 meses. José José no pudo salir, José José no pudo ver a nadie, él simplemente estuvo pues metido en su rehabilitación. Obviamente, esto no lo hubiera podido lograr sin el apoyo de sus amigos, entre ellos Fanny Schatz, entre ellos Tina Galindo y Ricardo Rocha, que fueron quienes estuvieron al pendiente de José José. Por eso es que el maestro, el príncipe de la canción José José, tuvo una segunda oportunidad de vida, porque muy probablemente en esa ocasión que estuvo viviendo en el taxi, probablemente hasta ahí se hubiera quedado. Y miren, anécdotas e historias como estas, en donde Fanny Schatz fue la salvación no solo económica, sino además en la cuestión emocional de muchos artistas. Bueno, era de verdad tremendo. Bueno, fíjense,
Fanny Schatz, y ya, esta ya, ahora sí que como dicen la última y nos vamos. Fíjense que Fanny Schatz en una ocasión estaba en su casa, ¿no? Y entonces resulta que estaba en su casa platicando con un director de cine, José María Fernández. Resulta, bueno, ahorita les voy a decir por qué sale toda esta historia. Resulta que entonces pues estaban hablando sobre un proyecto que tenía José María que iba a ser en cine. Y entonces Fanny dijo, ya sé a quién le puede interesar ese proyecto que tienes y que le marca a doña Jacqueline Andere. Y le dijo, ven, porque mira, te voy a presentar a alguien y es muy inteligente y es muy guapo y bla, 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 bla. Ahí va doña Jacqueline. Bueno, sí, hasta eso hicieron películas, no crean ustedes que no. Se llamó Las Bestias Jóvenes. Bueno, obviamente cuando doña Jacqueline vio a este señor José María Fernández, pues sí dijo, hola enfermero, no, se le hizo muy guapo, se le hizo muy atractivo. Empezaron a tener una relación. Bueno, tan es así que para pronto, ¿no? El señor y la señora tuvieron una hija de nombre Chantal Andere, ¿no? Bueno, Chantal, la hija de José María. Bueno, pues, y media hermana del Pirro. Por eso se convirtió en media hermana. Entonces Fanny también le consiguió pareja a algunas de sus artistas. Ahora, fíjense que pasó lo mismo con doña Silvia Pinal, pero ahí no resultó. Resulta que por ahí del año 58, doña Silvia Pinal estaba produciendo una obra de teatro que se llamaba La Sed. Entonces, en esta obra, pues iban a hacer el estreno, estaban preparando todo para el estreno de la obra. Pues llegó muchísima gente, muchísima gente. Entre la gente que llegó Fanny Schatz, pero no llegó sola. Llega con un señor alto, delgado, rubio. Era el sueño de cualquier mujer, porque además era tipo empresario, ¿no? Pues tipo artista el señor. Pues era el sueño idílico para cualquiera. Fanny se lo presenta a Silvia Pinal. Y Silvia quedó encantada, ¿no? Y dijo, órale, Fanny, ¿quién es este señor? Tú conócelo. Bueno, pues resulta que, fíjense que ellos comienzan a platicar, comienzan a salir y se hacen novios. Bueno, obviamente, pues estaba muy contenta Silvia de haber encontrado un novio gracias a Fanny Schatz. Pero resulta que este señor de nombre Enrique, pues tomaba clases de aviación, clases de pilotaje, ¿no? De aviación. Y Silvia Pinal le decía, oye, no, eso es muy peligroso, mira que los aviones, mira, ya pasó lo de lo de Pedrito Infante, ¿cómo crees? Y todo. Bueno, pero este señor Enrique seguía y seguía y seguía, todavía hasta sacó su licencia de piloto. Entonces un día le dice iba con su avioneta, iba para todos lados, don Enrique, para todos lados. Pues resulta que un día le dice don Enrique a Silvia Pinal, oye, ¿qué crees? Pues ya ves que va a ser mi cumpleaños. Vámonos a Acapulco, nos vamos en mi avioneta y mira, no, vamos y regresamos. Pero Silvia estaba con la obra. Entonces dijo, no, pues es que yo no puedo, porque pues tengo que quedarme a trabajar. Ni te preocupes, en la avioneta, ¿cuánto nos podemos hacer? Una hora máximo y ya estamos aquí de regreso. Nada más vamos, comemos el pastel y nos regresamos. Y doña Silvia dijo, no, porque yo no estoy acostumbrada a andar así para mi trabajo. Yo soy todavía mucho más profesional. Y fíjense que a este hombre, don Enrique, que por cierto le apodaban el güero, pues resulta que se fue en su avioneta. Dios mío, pues al poco rato que se anuncia en la radio que la avioneta del empresario Enrique se había desplomado y que no había quedado ningún sobreviviente. Ninguno, imagínense ustedes. Pues sí, ya tenía planes de matrimonio doña Silvia Pinal con Enrique el Güero, pero pues ya no se pudo. Hasta ahí quedó. Con doña Jacqueline, pues sí le funcionó, ¿no? Hasta que murió su pareja. Pero en este caso, pues simplemente no se dieron las cosas. Ya, ahora sí se los prometo. La última y nos vamos. Oigan, pues resulta que también Fanny Schatz, fíjense nada más, estuvo presente cuando encuentran desafortunadamente el cuerpo de Miroslava Stern, de esta actriz bellísima de la época de oro del cine mexicano, ocurrida pues esta tragedia por ahí del año 55, 1955, marzo de 1955. Mucha gente y las primeras noticias se decían que había sido por culpa de Luis Miguel Dominguín, papá de Miguel Bosé, que tenía un romance Miroslava con Luis Miguel Dominguín y que cuando supo del matrimonio de él con doña, ay, se me fue el nombre de la mamá de Miguel Bosé, con la señora Bosé, que también actriz, por cierto, y que en paz descanse. Fíjense que en ese momento Miroslava toma la decisión de quitarse la vida, pero
También después corrió otra versión en donde dijeron que no había sido así, que en realidad no había sido Luis Miguel Dominguín el causante, que en realidad había sido Mario Moreno Cantinflas, que Cantinflas también tenía una relación con Miroslava y que cuando él decide casarse con la señora Ivanova es cuando Miroslava toma la decisión de quitarse la vida. Posteriormente sale otra versión en donde dice que no era cierto, que en realidad ese romance sí existía, pero era nada más ni nada menos que con Ninón Sevilla, fíjense nada más. Bueno, el caso es que lo que se supone es que la gente que entró primerito a ver el cuerpo de Miroslava, que en este caso fue Ninón Sevilla y fue Fanny Schatz, lo que hicieron es que sí, Miroslava tenía una fotografía en su pecho, pero se habla mucho tiempo después de esto, se hablaba que la foto había sido cambiada, que quitaron la de Ninón para ponerla de Cantinflas, luego que quitaron la de Cantinflas para ponerla de Luis Miguel, luego que quitaron la de Luis Miguel para ponerla de Ninón. O sea que se hizo allí un verdadero merequetengue, un verdadero argüende, y a la hora de la hora, pues ya no se supo qué fue lo que ocurrió. Pues miren, mientras sean peras o sean manzanas, pues la realidad es que Fanny Schatz sí se enteró. Ella supo porque fue de las que entraron a esta habitación encontrando el cuerpo de Miroslava. Fíjense desde qué época estamos hablando y que Fanny Schatz ya se codeaba con artistas muy, muy, muy importantes de aquella época, de la época en la que pues la tecnología no existía y sin embargo yo creo que mucha gente que la conoció la seguirá recordando y con muchísimo, muchísimo cariño. Amiga, confidente, mujer, ángel de la guarda, todos los adjetivos que se le puedan dar a Fanny Schatz, definitivamente. Así, bueno, el helicópterazo allá con Verónica Castro, bueno, cuando se fueron a la gira de promoción hasta Rusia, no, 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 Fanny Schatz vivió una cantidad de anécdotas impresionantes y por eso es que la quisimos recordar hoy en este canal que se llama El Philip. Pero bueno, hasta aquí con la historia de Fanny Schatz. Por supuesto que les quiero agradecer que todos los días a partir de las 9:30 de la noche tenemos una cita en este canal que se llama El Philip. Además también les quiero recordar que tenemos el alarido a las 11 de la noche martes y jueves y el domingo a las 9 de la noche. El canal de cocina martes, viernes y domingo a las 6 de la tarde. Pásenla bonito, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Soy Felipe Cruz El Philip. Adiós.